todos nuestros seguidores del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos la bienvenida a un evento más en el marco de la Semana de la Cultura Ancestral. Estos días hemos tenido invitados y hoy nos acompaña Joaquín Montes, estudiante de la universidad, quien nos va a hablar acerca de tradición y creación, el diseño tradicional wayú y el tejido industrial. Joaquín, bienvenido y bueno, te escuchamos. Gracias. Esta charla se propone hablar sobre tradición y creación en Colombia. No propongo definiciones ni métodos sencillos, todo lo contrario, quiero mostrar puntos, marañas y nudos que lo relacionan. Aquí hablaré principalmente de mi experiencia en un taller de codiseño que reunía a diseñadores industriales y artesanas wayú, en el que participé como voluntario y en el que hice mi trabajo de campo para la maestría que curso actualmente en la Universidad Nacional de Colombia en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. El taller lo organizó la Fundación Caminos de Identidad y contó con la participación de varias comunidades de los alrededores de Manaure. Yo participé en 2 de las 4 sesiones, cada una de una semana, donde las actividades de diseño se desarrollaron durante las mañanas. Uno podría pensar que en dicho taller lo que sucede es un intercambio de conocimientos entre diseño industrial y el tejido tradicional wayú. Sin embargo, mi propósito con esta charla está en mostrar qué tan arbitraria puede ser esa descripción. Empecemos por decir que los diseñadores no estábamos interesados por conocer materialmente el tejido. Casi todos en Colombia hemos visto mochilas wayú. Nos interesaba, claro, cómo se fabrican, pero no solo eso. Estábamos interesados en cómo piensan las tejedoras su tejido, cómo saben qué color escoger, cómo hacen sus patrones, cómo deciden qué van a tejer. Nos interesaba saber cómo diseñaban ellas. Nos interesaba conocer su tradición en diseño. Por otro lado, nuestra participación en el taller tenía el objetivo de conectar a las tejedoras con clientes en otras regiones de Colombia y el mundo, mediante una larga serie de mediaciones tecnológicas y materiales, entiéndase, transporte, comunicación, publicidad, fotografía, entre otras. Lo que buscaban la fundación y los diseñadores eran hacerlas parte de un entramado tecnológico, con entrecruzamientos pero con motivaciones diferentes para cada actor. Buscábamos tejer las relaciones entre clientes, transportadores, diseñadoras wayú que produjeran mejores condiciones de vida. Buscábamos hacerlas parte de un tejido industrial. Descrito de esta forma, el taller no intentaba relacionar diseño industrial y tejido tradicional, sino un diseño tradicional con un tejido industrial. El plan, en pocas palabras, buscaba resaltar el trabajo del diseño tradicional wayú gracias a un tejido industrial. Así como sucede con todo buen plan, las condiciones que encontramos eran tan diferentes que en retrospectiva resulta casi irreconocible. Empecemos por una anécdota. Todas las noches, en la misma enramada que acogía el taller, colgábamos los chinchorros en los que nos acostábamos. Todas las noches había un rito justo al lado nuestro, a no menos de 4 metros. Ya no quedaba sino la luz de las estrellas para cuando terminaban de llegar los asistentes. Jamás vi una sola cara, la verdad que sigue siendo para mí un misterio cómo lograban desplazarse desde comunidades cercanas hasta allí en tan profunda oscuridad. Estaba claro que no llevaban linterna o luz de algún tipo. Cabe aclarar que no todas fueron noches con luna. ¿Cómo podían atravesar el desierto si veían lo mismo que yo? La única solución posible era decir que ellos sí veían, en cuyo caso tenían ojos diferentes a los míos, bastaría un entrenamiento para que yo viera lo que ellos ven. En cualquier caso, organizaban sillas y filas y se sentaban a orar en Wayunaiki. Al principio no eran sino 1, 2 voces, pero no se sincronizaban, empezaban y terminaban en cualquier momento sin un patrón aparente. Poco a poco comenzaban a sumarse más, todas las voces eran y se sentían diferentes porque se sobreponían sin cancelarse. Se juntaban solo en el tiempo por cortos periodos para decir cosas distintas. No era un patrón lo que de ahí salía, pero se componía música en los intersticios de lo que ahora parecían cantos articulados. La única palabra que yo distinguía era mareigua, mareigua, mareigua. La palabra que se había escogido para traducir Dios en el culto evangélico de los wayú se escuchaba repetirse, la misma palabra que antes solo aludía al Dios creador en un culto diferente. El desierto bullicioso del día parecía responder con silencio para poder escuchar. En el frescor recién ganado de la noche, las repeticiones múltiples y entrelazadas habrían sido una invitación a la meditación, de no ser porque se oían lamentos y llantos, sollozos que nombraban hijos enfermos, dolor y escasez. Agua, pude escuchar una vez en español que no era para nada la lengua usual de los armónicos y desgarradores cantos del rito. Al llegar a la comunidad que nos acogió, aún tenía yo la expectativa de encontrar mitos como los de Walikeru, la diosa araña que según la tradición oral de muchos wayú fue la que les enseñó a tejer. Pero, como les presento en la anécdota anterior, estas comunidades no conservaban aquella cultura oral.
Practicaban todas las noches un rito evangélico diferente a las misas que conocemos, pero alejado también de las descripciones rituales sobre las que habíamos leído antes de viajar. Tanto para ellas como para nosotros, Gualequeru era un mito. Día tras día fuimos aprendiendo sobre el tejido y pudimos apreciar la maestría que tenían en conjunto y las diferencias y talentos de cada una. El manejo virtuoso del tejido, pensábamos, corresponde seguramente con los ritos, con el encierro, en los que usualmente se les enseña a tejer. A grandes rasgos y haciendo una simplificación que me incomoda, el encierro consiste en llevar a las mujeres justo después de la menarquia a un sitio cerrado durante un largo periodo de tiempo. En un principio se las pone en un chinchorro de manera que no toquen el piso y desde ahí son visitadas únicamente por las mujeres de su familia extensa, alimentadas con diferentes cuidados tradicionales que se asocian a otros momentos de la vida. Se le dan los remedios de los enfermos y de las parturientas, declarándole en cada caso de qué tipo de preparación se trata. Durante la duración del encierro, que en otras épocas podía durar desde algunos meses hasta varios años, se hace la transición de la niñez a la madurez de la mujer. Adquieren una gestualidad distinta y las competencias que en su familia puedan brindarle para ser una mujer capaz, valiosa para la comunidad. En principio, inmediatamente después del encierro, la familia busca pareja para ella. Para que el encierro sea duradero, hay que poder pasarse de la ayuda que representa una niña en la ranchería y tener la prosperidad necesaria para mantenerla con un cuidado intensivo durante un largo periodo. También hay que tener buenos vínculos familiares que permitan que sea visitada y apoyada por las mujeres de su familia. De lo contrario, depende de una dedicación de la madre que es insostenible. Para situaciones más recientes, la familia también tiene que poder poner el encierro por encima de la escolaridad. Escolaridad que en ocasiones significa una ayuda alimentaria que, aunque está dirigida a la estudiante, frecuentemente termina complementando la dieta del núcleo familiar. No todas las familias guayú cumplen con estas condiciones. La mayoría de las mujeres con las que trabajamos habían recibido diferentes, pero escasos grados de escolaridad y no habían podido participar de un encierro duradero. El talento de su tejeduría no venía de ninguna de las experiencias que pude encontrar documentada, pero no era en ese sentido menos sorprendente, sino más misterioso. En efecto, a pesar de ser excelentes tejedoras, sabíamos que algunas habían aprendido recientemente. ¿Significaba esto que el tejido de ellas había perdido relación con su cultura? ¿Que había perdido parte de lo que se considera guayú? Creo que esas preguntas no las puedo responder yo, sino las comunidades a quienes pertenecen esos nombres. Aunque cabe preguntarse si estas son cuestiones que nos preocupan más a nosotros que a ellas, porque queremos que ellas conserven sus tradiciones, que mantengan todo lo que nosotros podamos considerar valioso en nuestra manera de vivir. Conviene aquí distanciarnos de los discursos en los que ellas se quedan tales y como son, porque puede que encuentren en la contaminación algo fundamentalmente negativo. Nadie mejor que Primo Levi para recordarnos los peligros de los discursos que buscan pureza y sus ambigüedades. Recordando sus primeros pasos por la química, en un relato que tiene mucho de autobiográfico, Levi encontró que el zinc se resistía a reaccionar cuando estaba en su estado más puro. Se podían sacar dos consecuencias filosóficas contradictorias entre sí: el elogio de la pureza, que protege del mal como una coraza, y el elogio de la impureza, que abre la puerta a las transformaciones, o sea, a la vida. Su experiencia como judío durante la Segunda Guerra Mundial lo llevaría a oponerse constantemente a los discursos de la pureza. La respuesta, sin embargo, es más difícil que simplemente escoger alguna de las dos. No hay duda que hay contaminaciones que han vulnerado a las comunidades indígenas de Colombia, las puede uno identificar como ambientales, sociales u otras. Pero la pureza se suele pensar como primigenia para los pueblos indígenas no es tal. Para ellos, como para nosotros, las historias de contaminación son fundamentales para nuestra supervivencia. Anna Tsing, en su libro The Mushroom at the End of the World, nos recuerda la diversidad de seres vivos de los que dependemos para subsistir, las innumerables relaciones que debemos mantener para sostener nuestra vida y la de todos los que nos importan, las muchas formas en que las tecnologías y gente se ponen en relación a través de culturas diferentes para explotarse mutuamente o cooperar. ¿Por qué entonces pensarnos a los individuos o comunidades indígenas como autocontenidas? Siempre estamos contaminados por otros y renovamos nuestras relaciones continuamente. La misma mochila guayú parece ser el resultado de una técnica que llegó en la colonia, el crochet, una técnica que ya tenía el pueblo guayú y actualmente los materiales que se producen industrialmente en otras regiones de Colombia, el hilo sintético y la aguja. La historia podría remontarse más atrás para mostrar cómo los modos de vida de los guayú fueron influenciados por otros grupos antes de fenómenos como la colonización o cómo subsisten los ecosistemas que les permiten tejer y sobrevivir. Las trayectorias de cualquiera están atravesadas por otros, necesitan de la contaminación para la subsistencia. En vez de evitarla, hay que poder estudiar cuáles son las contaminaciones que vulneran y qué contaminaciones mutuas permiten el sostenimiento y la dignidad de la vida.
La pregunta es, ¿podríamos llamar codiseño a un proceso que se encarga de imponer diferencias? El proceso de codiseño apoyado en múltiples traducciones debía no establecer, sino dejar que emergieran las diferencias entre ambos grupos y mostrarnos un camino difuso hacia nuevas formas de relacionamiento que permitan el reconocimiento de los actores. Comienzo por relatar algunas de las diferencias que saltaban a la vista al relacionarnos con el diseño Wayuu. Las fichas técnicas que enviaban los diseñadores comercializadores alemanes y franceses con los que ya trabajaba la fundación tenían una malla ortogonal mostrando el patrón a tejer sobre el producto. Usar una malla ortogonal para representar el patrón del costado de la mochila ya omitía la forma en la que se construyen, dado que se hace únicamente con espirales, no con líneas en secuencia, sino con una secuencia de puntos que crea una misma línea que cambia de forma. Cuando un diseño propio o ajeno es demasiado lineal, se alcanza a notar en un punto de la mochila. Es una sola línea, una espiral, no una sucesión de círculos, por lo que se nota un salto de un anillo a otro, como se ve en esta foto. Aquí tenemos también, para los que están viendo, el ejemplo. Entonces estos son los que se ven aquí como anillos, pero hay un momento en el que se ve el salto porque se trata de una sola línea. Entonces aquí comienza, da toda la vuelta a la mochila y cuando llega al mismo punto ya no está en la misma altura, sino que está un nivel más arriba, porque es una espiral, ¿sí? Entonces este tipo de cosas aquí también se pueden ver, se esconden, digamos, de cierta forma. Por ejemplo, aquí, este es el desfase entre todo, digamos, toda la línea que debió haber dado toda la vuelta hasta llegar acá, y aquí hay un pequeño desfase. Y la tejedora en este caso, por ejemplo, lo esconde porque lo deja justo cuando comienza la gasa. Entonces, en ese caso, cuando uno la lleva, pues ese es el lugar en el que no se ve, básicamente. Pero entonces estamos diciendo es que todas estas construcciones, aunque parecen ortogonales, no tienen nada de ortogonales, sino que se siguen construyendo con una espiral. Y esto se nota, digamos, en estos casos, con unos errores que cometen ellas. En este caso, se alcanza a ver, es un desfase de unos cuantos puntos, pero ahí es, y digamos está también, hay toda una estrategia entonces para hacer que no se vean, pero ahí está para mostrarnos que efectivamente se trata de espirales. En ese sentido, la malla ortogonal que vimos anteriormente está suponiendo una construcción de círculos consecutivos y no de líneas continuas. Entonces aquí a la izquierda tenemos cuál es el esquema con el que se construye efectivamente la mochila, y a la derecha el esquema con el que nosotros básicamente pensamos y el que suponemos cada vez que vemos la mochila. El crochet permite ambos tipos de construcción, pero no hay una forma convencional para que nosotros dibujemos un patrón que se construye en espiral, que es el que ellas efectivamente tejían. El fondo de la mochila, también llamado plato por su parte, no tenía ni siquiera una forma imperfecta de dibujo. Según nos explicaron en la fundación, esa parte del objeto no era representable. El dibujo del costado de la mochila tenía el objetivo de estandarizar el patrón, de poder mandar a fabricar una cantidad importante manteniendo las mismas características. Ese objetivo no se podía cumplir con un dibujo del fondo de la mochila porque, al construirse en espiral y no en círculos concéntricos, el número de puntos que toma una tejedora en dar una vuelta es variable y el patrón nunca se repetiría igual. Entonces, cualquiera de estas que tengamos, que tenemos acá, entonces en la espiral comienza en un punto, y cuántos puntos se necesitan para dar una vuelta depende de cada una de las tejedoras. O sea, si fuera realmente a partir de círculos concéntricos, posiblemente ellas podrían organizar un número específico de puntos en cada caso, pero dado que es una espiral, es imposible que sea exactamente el mismo número. Analicemos por ejemplo estos dos platos, o sea, los fondos de la mochila. En el primero, el final de la primera espiral amarilla partiendo del centro es bastante visible, se dilata y así se repite con una línea amarilla que le sucede, y con el patrón de pétalos verde menta que decora el final. De hecho, uno de los pétalos pierde su punta por cuenta de la descalibrada sucesión de puntos que los hace repartirse en el perímetro. Entonces aquí, esta que posiblemente no es una tejedora Wayuu, digamos, cada vez que le he mostrado me han dicho, no, eso no es una tejedora Wayuu, digamos, tiene una serie de pétalos acá, y acá este pierde su punta precisamente porque no le alcanzaron, digamos, los puntos para juntarlos.
En el segundo caso, el final de la primera espiral de color, antes de llegar al negro, está oculto detrás de una figura de 4 puntas. Entonces aquí tenemos una figura de 4 puntas y el final de esta última espiral, pues digamos, no se delata, sino que está, digamos, oculto gracias a la figura. Em, la estrella de 7 puntas truncadas que decora el borde no delata ningún principio ni final, que es, digamos, toda la figura que tenemos alrededor. Para quienes estén entonces allá mirando, es esta misma mochila. Entonces aquí es muy difícil encontrar dónde es que termina cada uno de los cambios de color. O sea, aquí a primera vista precisamente pues no se logra ver que es una espiral lo que está construyendo toda esa geometría. ¿Y eso lo plasman ellas previamente en un papel? No. Nada. Ya vamos a eso, pero básicamente el tema es que es un tema de improvisación. Es como la improvisación musical, que construye patrones a partir de patrones que ellas ya conocen. Más o menos por ahí es que se logra, y por eso precisamente también es que es un trabajo tan virtuoso. Entonces, que es un trabajo que solo cuando es realmente bueno, pues uno lo ve como natural, como claro. Entonces, tiene todo el sentido que sea de esta forma, pero en realidad pues significa que es aún más virtuoso el trabajo que hay detrás. Entonces, no solo la construcción es espiral, en una sola línea continua desde el fondo de la mochila hasta el final del cuerpo, sino que el patrón que se va imprimiendo también desaparece, en el patrón, perdón, que se va imprimiendo también desaparecen las discontinuidades de la misma espiral. Es decir, la construcción de las mochilas Wayuu es doblemente continua. Una vez por su estructura, que es una sola sucesión de puntos, y una segunda vez con las figuras que le imprime la tejedora en sus superficies, que impiden que uno encuentre con la mirada el lugar en que la espiral del plato cambia de color. Así como lo describe Tania Pérez Bustos en el bordado de Cartago, aquí también el objeto tejido esconde la acción de tejer. En efecto, un efecto que los diseñadores también conocen. El mismo es el que tiene la apariencia de obviedad y por lo tanto parece haber sido producto de muy poco trabajo, cuando en realidad la aparente obviedad de una solución exige la mayor inversión de trabajo posible. Mientras más natural y regular el patrón de la mochila, mayor es el talento necesario para lograrlo. A esta lista de misterios se sumaba el siguiente. Las tejedoras sabían responder a la solicitud, como en el ejemplo de la ficha técnica, en el que pidiendo entonces una mochila que midiera exactamente 18 centímetros de alto y de exactamente 44 puntos de crochet de alto. Pero 44 no es múltiplo de 18. Si un diseñador tuviera que construir un patrón de 18 centímetros con cualquier material típico, admitamos madera, lo divide en un múltiplo cómodo para que las dimensiones del elemento base, el punto de crochet, el cuadro de madera, sean fáciles de medir. Un diseñador no quedaría cómodo con tener que realizar la construcción de un patrón compuesto por elementos de 0,409 centímetros, 18 dividido 44, porque para evitar una desviación de 0,4 centímetros, que sería un margen demasiado laxo en fabricación, la precisión con la que se debe fabricar es de una décima de milímetro, una precisión notoriamente alta. Las tejedoras, sin embargo, resolvían esta suma de puntos de crochet en dimensiones específicas sin ningún problema, variando la proporción entre puntos de crochet y centímetros con flexibilidad. ¿Cómo sabían durante el proceso que llevaban el largo correcto? Si no estaban midiendo cada punto ni revisando la dimensión constantemente. Más aún, ¿cómo podían manejar una precisión de ese calibre con semejante flexibilidad? La construcción de doble espiral doblemente continua era una geometría diferente a la típica geometría euclidiana que usamos en nuestros dibujos y planos. Se resistía a entrar en los patrones ortogonales y consecutivos. Había una flexibilidad entre puntos de crochet y medidas en centímetros que no podíamos entender. Lo que sabíamos sobre el diseño se había quedado corto para explicar lo que pasaba con el tejido. Tal vez lo que sabíamos, suponíamos, desde nuestros cuerpos entrenados en Bogotá para entender el diseño tejido, se había quedado corto para explicar lo que pasaba con el diseño tejido Wayuu. Todo lo que sucedía en las mochilas era difícil o imposible de describir con nuestras categorías y nuestras herramientas de dibujo y comunicación. Llegamos al límite de lo comprensible, al límite de las cosas que existen para nosotros y que podemos interpretar. Siguiendo a la filósofa Helen Berrand, podríamos calificar lo que nos sucedió como una crisis ontoepistémica.
¿Cómo logran moverse en una geometría diferente a una geometría doblemente continua? ¿Cómo emergen figuras que usan la espiral para fabricarse, pero resultan en estrellas, anillos y figuras que no son productos geométricos de la espiral? Mayor misterio adquirió esta pregunta cuando tuvimos que sumar triángulo a la lista de palabras que no tienen traducción al Wayuunaiki. Esta revelación que sucedió en medio de un ejercicio nos pasmó. ¿Cómo pensaban ellas las figuras antes de tejerlas? Las mochilas que ellas habían tejido para ellas, en las que llevaban sus pertenencias a los talleres, llevaban diferentes patrones sencillos y complejos compuestos de triángulos. Digamos, aquí también puede uno ver triángulos, ¿no? Y en esta también. Entonces, ¿qué es un triángulo cuando no tiene nombre? Cuando no se verbaliza, pero aún así se compone en patrones en formas interrelacionadas y armónicas. Parecía claro que no era con los nombres que ellas diseñaban sus patrones, pero reflexionando sobre nuestra propia práctica, ¿es así realmente como los utiliza un diseñador? ¿Como conceptos que preceden el dibujo? ¿En qué sentido lo preceden? O dicho de otra forma, ¿qué importancia tienen las formas en lo que nosotros diseñamos y dibujamos? ¿Se componen los triángulos de manera diferente en el diseño bogotano y en el diseño wayuu? Y si sí, ¿cómo? Uno de los primeros ejercicios que ejecuté en la universidad era el de geometrizar una fruta. A cada alumna del taller se le asignó una diferente y recuerdo que a mí me tocó una gran a ella. Era una simetría bilateral, una simetría radial, de cuántos módulos, qué formas básicas componían la fruta, círculos, esferas, elipses, elipsoides, eran esferas o conos truncados o adosados. Este ejercicio era absolutamente indispensable para poder describir objetos de forma más clara entre nosotros, pero también lo era para poder planear un dibujo de un diseño propio en esos mismos términos, figuras básicas con medidas y operaciones. El hecho de que sea una fruta es importante porque muestra que esta forma de organizar la mirada comienza a invadir esas otras esferas. Nunca se limitó a los objetos artificiales. Dentro de esta continua búsqueda se cuenta, por ejemplo, un caracol que recogí en una playa de las inmediaciones de Ishoshishon. El objeto parecía vestido de telas elásticas y arrugadas que hubieran sido petrificadas en un instante como por la mirada de Medusa. Cada arruga sugería una línea vibrante que cambiaba de amplitud y volumen. Al regresar a Bogotá lo regalé a Laura Patiño, diseñadora textil, que comenzó a explorar estas relaciones en patrones textiles, reproduciendo líneas sinuosas que cambian de frecuencia y profundidades en la tela. La operación más básica está entonces en descomponer el objeto natural o artificial en formas con nombres, para recomponerlo en algún otro lugar con otra materialidad. El objetivo, sin embargo, es que lo que se descompone sea diferente a lo que se recompone. Mientras más lejano el origen de lo descompuesto para recomponerlo, mejor. De una playa de La Guajira al tejido de punto, el tramo se hace interesante. Los dibujos y los modelos se alimentan de una cierta memoria visual que buscamos ampliar, como los improvisadores de jazz que recogen colecciones de memorias procesales y auditivas de estructuras musicales coherentes. Los diseñadores recogemos tantas memorias visuales de estructuras materiales armónicas como sea posible. Ambos intentamos alimentar nuestro banco interior. En ese sentido, un diseñador no está ocupado por reconocer, por ejemplo, un triángulo, ahí no aprende nada visualmente nuevo, está ocupado por reconocer cómo el triángulo se asocia con otras figuras, cómo se compone con otros. El boceto es improvisación, pero depende de las formas que se nos enseñan para poder alimentar nuestra memoria, un banco interior y visual de composiciones. De lo contrario, improvisar en el dibujo se dificulta muchísimo. A esta constante búsqueda de ampliar el vocabulario de relaciones entre formas, también se le llama comúnmente cultura visual. Nuestra forma de hacer diseño como diseñadores industriales recoge tradiciones locales y foráneas. El taller que se dicta como introducción al diseño industrial en las universidades, el mismo al que hice alusión anteriormente, guarda muchas similitudes con los que se dictaron en la Bauhaus en los comienzos de la disciplina, y estos a su vez guardan relación con talleres anteriores de arquitectura, es decir, las tradiciones en este sentido estaban presentes en ambas formas de diseño. Con frecuencia los bocetos, dibujos, renders, modelos, prototipos se han de explicar y comunicar a múltiples actores, clientes, fabricantes, etc. De ahí la importancia que tiene que los conceptos con los que recogemos información de los sentidos sean verbales. Los conceptos son partícipes de las negociaciones entre actores en un diseño, en un equipo, en una negociación con otros profesionales, etc. De las mujeres wayuu con las que trabajamos no podemos decir lo mismo. Su rutina diaria, según nos contaron, consiste en salir temprano a recoger el agua, preparar a los niños para el colegio, después alternar tejido y labores domésticas en sus respectivas casas, hasta que reciben los niños de vuelta y ocuparse de ellos en adelante. Aunque tuvimos poco tiempo para explorar cómo esta rutina se rompe durante el año, lo cierto es que podían ser más bien días solitarios. Durante el tiempo que estuvimos con ellas, los hombres de la comunidad no se veían nunca. Según nos dijeron y pudimos constatar en algunas ocasiones, madrugaban a trabajar y volvían al anochecer.
el tejido es una actividad íntima y solitaria, que no está mediada por lo verbal para poder componer secuencias de puntos, no formas geométricas. Si lo que al diseñador le interesa es la relación entre formas, la tejedora se ocupa de las relaciones entre puntos en el lugar del tejido en el que acontece el punto de crochet presente. Volviendo a los patrones que se ven en los platos, son las relaciones con la composición general de cada punto los que crean figuras, no una progresión rígidamente planeada, sino un ritmo que depende de una intención previa. Tomemos, por ejemplo, estos otros dos fondos de mochila. A la izquierda, una mochila guayú de una tejedora menos experimentada logra una estrella de 6 puntas bien proporcionada, pero deja visible el lugar donde se acaba la línea fucsia, así como el lugar en el que empieza y termina la línea punteada. Si seguimos pacientemente la espiral que construyó esta mochila, veremos que no logró predecir con la mirada y el tacto el lugar donde debía terminar la figura de 3 pétalos más adelante. Para los que están viendo allí, entonces hay que seguir pacientemente toda la línea para darse cuenta que en algún punto ella se dio cuenta que este último pétalo, digamos, de esta figura de 3, que tuvo este desfase. Esto es precisamente lo que hace que el fondo de la derecha sea tan impresionante. No solo es muy difícil identificar dónde empieza o termina un ciclo, sino que la espiral misma desaparece para dejar en su lugar solo las figuras que ella desea. Son los puntos del tejido anteriores siguientes, aledaños, los que organizan una acción que transforma totalmente la naturaleza de los hilos. Se asimila una vez más a la improvisación musical. La nota presente define si la anterior o la futura es la correcta, creando música a partir de los sonidos. El punto presente define si el anterior o el futuro es el correcto, creando tejido a partir de los hilos. Es como un proceso musical que uno hubiera invertido, donde la nota o el punto de crochet se interrelaciona temporalmente con los demás para llegar a la partitura o el patrón de color en la mochila. Ningún punto individualmente se puede considerar tejido. El tejido es una continuidad de puntos interrelacionados con trabajo continuo e inacabable. Se asemeja a lo que Flores llama geometría ardiente, es decir, una geometría donde no hay un plano único ni un movimiento unilateral, solo relaciones mutuas. En el diseño industrial, la fascinación por el caracol de la playa es traducido a secuencias y esquemas visuales para integrarlo en el proceder del diseño. Necesita de lo verbal, de la clasificación o del dimensionamiento para componer desde las interrelaciones. El tejido, por su lado, crea precisamente sin tener que depender de esas operaciones para tener un proceso de diseño. Lo que estamos diciendo es que, aunque ambos involucren una cierta improvisación para su ejecución, el primero en el boceto, la segunda durante el acto de tejer, ambos crean y conocen los objetos con los mismos elementos. Ambos descomponen, componen y recomponen constantemente su entorno. Son diferentes en la articulación de materiales, conceptos y afectos entrenados del cuerpo, no los distancian nada más ni nada menos. Que se trate de la improvisación musical de jazz, del boceto en diseño industrial o del punto de crochet en el tejido guayú, todos involucran una prueba indeterminada de estructuras previamente recogidas y recompuestas en el evento presente. La recomposición es el acto creativo que les permite a estas diferentes actividades crear cosas nuevas. Los patrones de ellas pueden no estar compuestos de triángulos, pero están compuestos a partir de relaciones entre puntos de crochet, que ellas aprenden y recogen. De lo contrario, ¿cómo explicar que no los nombren, pero nosotros los veamos en patrones maestralmente compuestos? A partir de esta exploración podemos entender mejor cómo el tejido puede crear sin recurrir a lo verbal ni a la dimensión del sistema métrico, cómo puede articular un proceso de clasificación sin clasificación ni dimensiones, sin necesidad de darle nombre o medida a sus acciones. Cómo puede generar una geometría de una doble espiral doblemente continua. Por ahora no nos queda sino maravillarnos aún más de lo que los ritmos del cuerpo componen con hilo en el instrumento de las mujeres guayú, que es la mochila. Cada patrón es una creación única y espero que con esta explicación entiendan mejor cuándo una mochila tiene estas características propias del diseño guayú. Miren el fondo de la mochila y revisen si es espiral, revisen que el patrón no tenga discontinuidades y dense cuenta que si no las hay es precisamente porque la tejedora tiene un ritmo sintonizado del cuerpo que los crea, que logra prever la regularidad de sus patrones a partir de una sola secuencia de puntos en espiral. Finalmente, el costado del cuerpo de la mochila, si no tiene discontinuidades, responde al mismo virtuosismo. Ahora podemos volver a nuestra pregunta sobre lo que han perdido estas comunidades guayú al distanciarse de la tradición oral y de los ritos tradicionales. Lo cierto es que tiene todavía muchísimo que ofrecer
muchísimo para ofrecernos en términos de conocimientos y capacidades. Si quieren retomar formas de hacer anteriores, es una decisión autónoma de las comunidades. Aún en comunidades vulneradas, un diseño Wayuu sigue en pie, en otros términos tan interesantes o más como los nuestros. Porque lo que podemos comenzar a divisar es que se trata posiblemente de múltiples diseños Wayús los que están presentes en la diversa comunidad que conocemos por este nombre. A pesar de todo lo anterior, estas tejedoras recibían en el mercado de Manaure entre 25.000 y 50.000 pesos por cada mochila antes de que la fundación entrara a mediar con otros clientes. Los hilos y las agujas, como comentamos anteriormente, son fabricados en otros lugares de Colombia o importados de otros lugares, lo que quiere decir que esta comunidad ya hacía parte del tejido industrial del que hablé al principio. El codiseño no debía intentar conectar comunidades desconectadas, estaba intentando conectarlas mejor. En ese proceso la participación de ellas era fundamental, pero incluso su participación podía quedar condicionada a lo que estábamos buscando conservar y cambiar, la idea preconcebida con la que nos desplazábamos hasta La Guajira. Para plantearnos una contaminación mutua, provechosa para los involucrados, teníamos que preguntarnos primero por las diferencias que aparecían al interactuar con ellas y en vez de interpretarlas como desviaciones de un plan, tener la paciencia de traducir los límites y posibilidades que ofrecían. Aunque el codiseño pusiera en relación a tejedoras Wayuu y diseñadores industriales, ambos llevábamos en nosotros diseños tradicionales y ambos buscábamos tejer relaciones industriosas. Tradición, diseño, industria y tejido, espero haber aclarado, son todos términos que se aplican tanto a los diseñadores industriales como a las tejedoras diseñadoras Wayuu y sus complicadas relaciones. En cada taller de codiseño entre diseñadores industriales y artesanos se encuentran necesariamente dos tradiciones, dos formas de creación, dos formas de tejer relaciones y dos formas de diseñar. Espero por lo demás haber reubicado las tradiciones como formas de percibir desde el cuerpo, lo que quiere decir que todos creamos desde las tradiciones que incorporamos. El poder documentar los límites y posibilidades que ofrecen estas formas situadas de conocimiento y creación es una tarea ardua, demasiado lenta tal vez para los acelerados ritmos que imperan en la contemporaneidad, pero espero haberles motivado a hacer tal esfuerzo. Muchas gracias. Aquí una pregunta, ¿cuánto tiempo le toma a una tejedora adquirir como el nivel de experta? Pues es muy variable. Digamos que habría que hacer todo un estudio que le correspondiera digamos, cómo se expresa, digamos, ese talento, porque había algunas tejedoras con las que hablamos, sí conocían, digamos, el tejido de décadas. Sin embargo, una de las mejores tejedoras había aprendido hace apenas 2 años. Y cómo podía, digamos, o sea, tener semejante nivel de maestría en tan poco tiempo, es una pregunta porque claramente, digamos, desde nuestro punto de vista, eso se ve casi imposible. Tú hablabas de que ellas tejen en soledad. ¿Cuáles son como esos espacios que ellas buscan para hacerlo? Las actividades en una ranchería realmente ocupan todo el tiempo. O sea, lo que es impresionante alrededor es, digamos, al contrario de pensar que tienen unos espacios de recogimiento muy diferentes, es que además ellas andan tejiendo mientras están cuidando de los hijos, mientras están cocinando, mientras están cuidando los chivos. O sea, cualquiera de las actividades que las ocupan allá puede estar, digamos, en cierto sentido em, sucediendo al mismo tiempo que el tejido. Eso también lo que alcanzamos a notar porque pues ellas no tenían que parar de hablar, no tenían que parar de hacer un montón de cosas para tejer. Pero, digamos, ignoro si haya efectivamente un espacio que ellas busquen para tejer o digamos para un recogimiento porque esa es efectivamente una función que el tejido eh, y en últimas el tejido feminizado también ha tenido en muchos otros lugares. Tania Pérez Bustos, que tiene mucho sobre tejido y diseño, ella también tiene, digamos eso, pero con las tejedoras, las bordadoras de Cartago. Y en ese caso sí comenta cómo esos son espacios que son espacios de recogimiento y em, digamos, unos pequeños refugios frente a una serie de problemas familiares eventualmente que puede uno llegar a tener. El tejido es un refugio muy íntimo en ese sentido. Listo. En el tiempo que estuviste ahí, digamos, pudiste notar el por qué ellas han venido involucrando colores un poco más vivos a lo que es
lo que se conoce como la tradicional mochila? Em, una de las cosas que afectan, digamos, los colores que ellas usan es simplemente la disponibilidad de hilos. Allá directamente en La Guajira no tienen la disponibilidad de todos los hilos que tiene uno en Bogotá, por ejemplo, está claro, pero la composición propiamente, digamos, de qué colores, pues sí es una decisión propia siempre. Digamos, podemos decir que tienen un abanico de posibilidades más cerrado. Sin embargo, la composición de colores sí es una cosa que ellas hacen de manera totalmente autónoma. Y pues hay algunos de esos patrones que son realmente supremamente complejos en términos de color, es decir, de la gente que estudia precisamente cómo combinar patrones, de cómo crear paletas de color y ese tipo de cosas. Esto es realmente de un nivel muy muy alto, entre otras cosas porque existe este fenómeno que no sé si ustedes hayan escuchado, que es el color relativo. Entonces el tema es que el color que va, eh, digamos, en asociación con otros colores, siempre es diferente. Y para que se parezca ser el mismo, pues hay que escoger un color que funcione. Ellas lo que hacen usualmente es que en los almacenes en los que escogen en los colores, agarran los colores que van a utilizar para una mochila y hacen un pequeño cordón. Y así ellas saben cuál es realmente el color, porque se necesita ver uno al lado del otro para saber cuál es el color que va a quedar en la mochila. Y así es como ellas escogen primero. Y después van improvisando en el patrón propiamente.